Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Y fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.
estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, el pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Buenos días, hermanos. Hoy domingo tenemos esta bendición de meditar en la palabra de Dios. De hecho, lo hacemos desde el sábado. También se sube la predicación el domingo para aquellos que quieran meditarlo y considerarlo. Y el día de hoy nos toca considerar en la parábola que en la Biblia tiene por título La fiesta de bodas. Y les voy a invitar para que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Esta parábola está inscrita ahí precisamente en los primeros 14 versículos de este capítulo 22. Y vamos a considerar en este día acerca de ella. Antes de empezar, quiero pedirle a nuestro Señor que sea Él el que nos bendiga, que su palabra sea bendecida y que llegue hasta nuestro corazón. Padre eterno, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos regalas de poder presentarnos delante de ti para meditar, escudriñar tu palabra. Te pedimos que ella hable a nuestro corazón y seas tú hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Te adoramos y te glorificamos por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Antes de entrar de lleno a la parábola, hay dentro de la Biblia a veces algunos textos que son muy hermosos. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay algunos textos que para ciertos temas sobresalen o sobresaltan. Y precisamente en este periodo en el que estamos ya entrando, que es la etapa final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estamos de hecho prácticamente en la última semana de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, el versículo 12, que dice lo siguiente: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y es un versículo impactante porque desde años atrás, este versículo fue escrito aproximadamente 700 años antes, Dios venía hablando al pueblo de Israel para que se preparara para el encuentro con su Dios. En el tiempo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, visitó Israel, a su pueblo Israel, y no se prepararon para recibir a Jesús. Unos no estaban preparados porque desconocían acerca de Dios. Por ejemplo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí nos está hablando precisamente acerca de
aquellos de entre la nación y de entre el pueblo que no conocían bien acerca de las profecías o acerca del tiempo del Señor. Pero también dentro del pueblo, dentro sobre todo de las autoridades, había otros que, conociendo las Escrituras y conociendo todo lo que estaba escrito acerca de Jesús, no quisieron recibir a Jesús, porque no querían tener un encuentro con Dios. Tenían ellos todas las profecías. Por ejemplo, sabían el tiempo de acuerdo a lo que estaba escrito en el profeta Daniel y en Zacarías. Sabían que el Mesías Redentor nacería en Belén. También sabían que sería llamado Nazareo. Ellos también conocían que en Galilea de los gentiles, en esa parte de la región del norte del país, ahí alumbraría la luz. Jesús era conocido como el profeta de Galilea. También sabían que entraría un día a Jerusalén montado en un pollino. Ellos sabían que tendría un precursor que prepararía sus caminos con la fuerza de Elías, y este precursor fue llamado Juan el Bautista. Todo eso ellos lo sabían, y aún así no quisieron prepararse. Aún así lo rechazaron su autoridad e incluso le crucificaron. Lucas, el evangelista, nos relata que precisamente por estos mismos días el Señor Jesucristo, cuando estaba por entrar a Jerusalén, dice que el Señor Jesucristo externó un llanto, un lamento sobre Jerusalén. El lamento fue el siguiente, dice la Escritura en Lucas capítulo 17, que cuando el Señor llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Decía Amós al pueblo de Israel: «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Y es que desde muy temprano, desde tiempos muy antiguos, Dios quería tener una relación con su pueblo. Dios quería tener a su pueblo con Él. El Señor verdaderamente anhelaba que su pueblo estuviera unido con Él, y esto lo iba a hacer a través de su Hijo, el Mesías, el Cristo, a quien Él enviaría. Hace 15 días vimos que Dios cumplió el tiempo exactamente que había hablado a través del profeta Daniel. Y esa era precisamente la última semana en el cual el pueblo de Israel tendría la oportunidad de reconocer a Jesús como su Salvador, de aceptar a Jesús como su Rey, como su Mesías. Pero lejos de aceptarle, lo que el pueblo de Israel terminaría haciendo, y sobre todo las autoridades, sería rechazarlo, no reconocer su autoridad y crucificarle. La semana pasada vimos dos parábolas que tenían que ver, una de ellas con la autoridad del Señor Jesucristo y la negación del pueblo de Israel a obedecer, aceptar esa autoridad. Y la segunda parábola tenía que ver con unos obreros malvados que terminan matando al enviado de Dios, que era el mismo Hijo de Dios, quien había salido a vigilar aquello que Dios le había encargado a estos trabajadores de la viña de Dios. Ahora vamos a entrar
a la tercera parábola que forma parte de esta serie. Esta parábola está unida a las dos anteriores. Y esta parábola es propiamente dicho, prácticamente dicho, es la última parábola pública que el Señor Jesucristo va a mencionar, como dándole una oportunidad al pueblo de Israel para que reconocieran que Él era el Mesías Salvador y que Él era su Salvador, su Redentor. Ciertamente después van a venir 2, 3 parábolas más, la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, pero estas dos parábolas que acabo de mencionar tienen ya que ver más en un aspecto íntimo del Señor Jesucristo con los discípulos. Pero esta parábola, llamada la parábola de la fiesta de bodas, tiene que ver precisamente con ese ministerio público del Señor. Esta parábola de la fiesta de bodas es pronunciada aproximadamente 3 o 4 días antes de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Ahora bien, la parábola tiene un entorno en la forma en la que el Señor Jesucristo la narra verdaderamente muy especial. Tiene un entorno que nos va a remitir a una figura que para nosotros es muy conocida y para el mundo universalmente es muy conocida y que tiene que ver precisamente con una boda. Y la pregunta es, ¿por qué una boda? ¿Qué tiene que ver una boda? ¿Por qué el Señor Jesucristo utiliza el ejemplo de una boda en esta parábola? Y es que la boda, si nosotros tomamos en cuenta, simboliza la unión de dos personas que dejan de ser dos seres para pasar a formar parte de un solo ser en esa unión, ¿sí?, indisoluta que se hace a través de la unión matrimonial. Ahora bien, encontramos nosotros que dentro de esta figura, el propósito de Dios desde un principio fue unir al hombre con sí mismo, ya que el hombre fue separado de Dios desde el huerto del Edén. Desde que el hombre pecó contra Dios, quedó separado de Dios. Y desde ahí Dios prometió traer a un Mesías Salvador para reconciliar a la humanidad consigo misma. Y dentro de esta reconciliación y dentro de este plan de Dios, lo que Dios estaba trabajando, lo que Dios iba haciendo a través de las edades, era precisamente preparar a ese Salvador con el cual Él iba a reconciliar al hombre separado de Él consigo mismo. Y Dios iba a escoger a un pueblo, el pueblo de Israel, para que en medio de ese pueblo viniera a nacer el Mesías Redentor. Y el propósito de Dios es unirnos a todos los seres humanos con Él, es reconciliarnos con Él, pasando a formar parte de Él mismo. Ese es el propósito de Dios, y esta unión se va a lograr a través precisamente de una boda. Y esta boda, esta unión, en el libro de los Efesios, en la carta que escribe el apóstol Pablo en su capítulo 5, la esquematiza, la simboliza, diciendo precisamente que es la unión perfecta entre Cristo y la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Los comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero vamos a ver ahorita en esta parábola que la invitación fue hecha desde mucho tiempo atrás para un pueblo que Dios había escogido, que era el pueblo de Israel. Así que ahora sí entramos de lleno a la parábola en Mateo capítulo 22, versos del 1 al 14. La parábola dice lo siguiente: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tal y como señalaba hace un momento, esta es propiamente dicho la última parábola pública del Señor Jesucristo. La última oportunidad pública a través de un ejemplo que el Señor utiliza para que reconocieran en Jesús su Salvador, su Mesías Redentor. Ciertamente todos los eventos que transcurren desde que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y hace la purificación del templo y todas las cosas que van sucediendo, todos ellos ya iban encaminados a una situación muy particular, a la cruz del Calvario, a la cruz donde el Señor Jesucristo había de dar su vida por todos para reconciliarnos con Dios. Después de la muerte de cruz, el Señor Jesucristo sería sepultado, al tercer día resucitaría de entre los muertos, y después de 40 días dice la Escritura que el Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está esperando el momento indicado por Dios para venir por su iglesia, unirse con los suyos, y esta unión va a ser a través de algo que se llama las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis capítulo 19. Estas bodas del Cordero es precisamente la unión de Cristo con su iglesia, la unión de todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la invitación Dios la venía extendiendo desde tiempo atrás. Dios venía preparando a un pueblo para que estuviera unido a Él y a través de este pueblo pudiera darse a conocer esa preciosa relación y restauración que Dios le da al hombre. El Señor va a darnos el ejemplo precisamente de ese plan eterno de Dios a través de esta parábola. Y la parábola comienza, ahora sí vamos a irla analizando verso a verso, comienza diciendo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey. El rey es Dios, el rey es el Padre Celestial, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es decir, preparó a su hijo para unirlo con una esposa. Y en este caso, la esposa es la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Rey? Desde muy temprano tiempo comenzó a enviar a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, a llamar a los invitados a las bodas. La palabra dentro del texto que se utiliza, convidados,
es una palabra griega que en nuestro español sería traducida como los llamados. Es decir, que el rey envió a sus siervos a llamar a los llamados, a llamar a aquellos que habían sido escogidos, habían sido seleccionados para estar en las bodas. Y notamos que dice este versículo número 3 que estos primeros llamados, estos primeros convidados, no quisieron venir. Hay un segundo intento, hay una segunda invitación. Volvió a enviar a otros siervos, decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. En aquella época las bodas duraban muchos días, podían durar varios días. Y antes de el enlace o la unión matrimonial de un hombre con una mujer, había preparativos especiales para precisamente el momento en el que llegara el novio. Esto lo vamos a ver un poquito más con detalle cuando se vea la parábola de las 10 vírgenes. Pero dentro de estos preparativos y dentro de esta convivencia, se preparaban precisamente comidas para de alguna manera agasajar a todos los invitados, para de alguna manera colmar a todos aquellos que habían aceptado la invitación a la boda. Por eso dice la Escritura en el versículo 4 de este pasaje que Dios refiere lo siguiente, el rey refiere lo siguiente: he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, vamos al libro de Éxodo y vamos al libro de Levítico, vamos a ver principalmente que en el libro de Levítico Dios da en los primeros 6, 7 capítulos una serie de ofrendas que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios en esa relación que tenían con Dios. Dios, cuando los saca de Egipto, los va llevando a través del desierto y ahí Dios les da la ordenanza de que preparen una especie de tienda llamada tabernáculo. Y en esa tienda, en ese tabernáculo, se ofrecían esos sacrificios. Esos sacrificios lo único que hacían precisamente era apuntar hacia el Señor Jesucristo. Pero también esos sacrificios apuntaban precisamente a ese momento de preparación de la boda, de la unión del Hijo de Dios con el pueblo llamado que Dios había escogido para sí, que era el pueblo de Israel. Así que Dios primero hizo una invitación y dice esta parábola que el Señor Jesucristo señala que los primeros convidados no quisieron venir. Y esto señala básicamente a aquella generación del pueblo de Israel que salió de Egipto y que no quiso entrar a la tierra prometida. Después hay una segunda generación, la generación que abarca de Josué, jueces, hasta precisamente el periodo de los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Y dice la Escritura que al enviar en esta parábola a otros siervos, diciendo a los convidados que todo estaba preparado, que todo estaba dispuesto, que vinieran a las bodas, estos segundos convidados, dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Lo que significa que se dedicaron más a lo material, a lo temporal,
al aquí y al presente, y descuidaron, más bien no les interesó la invitación a las bodas que les estaba haciendo aquel gran rey. Es decir, que desdeñaron la invitación, la hicieron a un lado. Hubo otra tercera generación de siervos que fueron enviados para continuar con la invitación, y para sorpresa del rey, dice la Escritura que los afrentaron y los mataron. Es decir, 3 invitaciones y en todas hubo rechazo. En el caso de la primera, negación; en el caso de los segundos, indiferencia; pero en el caso de los terceros ya implicaba violencia, que no querían ir. Y esto representaba precisamente a la generación de todos los reyes que fueron después de Salomón. Reyes que fueron idólatras, reyes que no quisieron tener relación con Dios. Pero no solamente los reyes, también el pueblo de Israel se dedicó a la idolatría, un pueblo que no quería tener relación con Dios. Y lo que Dios comienza a hacer a partir del profeta Samuel, pero después a través del profeta Elías, Eliseo y muchos otros profetas, y los profetas que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, y podemos mencionar a todos los profetas del Antiguo Testamento. Fueron los siervos que Dios envió para invitar a su pueblo a las bodas. Pero dice la Escritura que a muchos de ellos los afrentaron, y en el caso incluso de algunos de ellos, como fue el caso del profeta Isaías, incluso los mataron. Y esta generación de siervos que fueron enviados abarca también incluso hasta Juan el Bautista, aquel que fue enviado a preparar el camino del Señor para unir a su pueblo con el Señor Jesucristo. Pero también el mismo Juan Bautista fue decapitado por Herodes. En la parábola anterior, que fue la parábola de los labradores malvados, incluso dice la Escritura que Dios envía a su Hijo. Y si pudiéramos nosotros incrustar esto a esta parábola, incluso el mismo Hijo viene aquí a la tierra a hacer la invitación para que aquellos convidados vinieran a su boda, y también al mismo Hijo lo terminan afrentando y matando. Esto es lo que nos dice la Escritura. Como hicieron esto, el rey cambió su posición. En el versículo número 7 dice: al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los homicidas eran el pueblo de Israel, la generación que tocó al Señor Jesucristo, que terminaron crucificándole en la cruz. Y la destrucción de su ciudad, la ciudad de Jerusalén, los registros históricos señalan que fue en el año 70, donde incluso aquel templo tan hermoso y tan fastuoso que tenían, no quedó piedra sobre piedra, porque no solamente el templo, sino toda la ciudad y sus habitantes quedaron demolidos, incluso quedaron dispersos hasta el año de 1948, cuando nuevamente fueron llamados a ocupar la tierra de Israel. Ante este cambio de parecer del rey, y puesto que las bodas ya estaban listas y estaban preparadas, el rey toma una decisión diciendo: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron. Y notemos cómo dice la Escritura: juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y esta porción bíblica se refiere principalmente ya a la etapa de la iglesia.
la etapa en la que comienza a predicarse el Evangelio en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, en Judea, en Samaria, y se va extendiendo poco a poco después a Siria, llega a la parte que es ahora Turquía, llega a la parte de Grecia, llega a la parte de Roma, en la parte del continente africano llega a Egipto, llega a Etiopía, llega incluso el Evangelio a Arabia, a la India, a muchos lugares, para que la invitación fuera llevada a nuevos convidados, a nuevos invitados, a todos aquellos que quisieran recibir la invitación, a todos aquellos que quisieran ir a aquella fiesta de bodas que estaba preparada para el Hijo. Y dice la Escritura que las bodas fueron llenas de convidados. Si me acompañan, por favor, al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, dice la Escritura que estaba esta visión para Juan. Dice: y oí, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En esas bodas había ya una gran multitud de gente, habrá una gran multitud de gente. ¿Y quiénes son esa gran multitud de gente? Somos nosotros, todos aquellos que hemos aceptado la invitación. ¿Y cuál es la invitación específica de Dios para esa boda? La invitación, ¿se acuerdan cuando de alguna manera todos nos casamos? Que lo que hicimos, antiguamente se acostumbraba, ahora quizás ya se ha perdido un poco esta costumbre, pero los que nos casamos hace algunos años, se enviaban aquello que se llamaban las amonestaciones, que era una especie de tarjeta que tenía ahí un texto, y en esta tarjeta, estas amonestaciones precisamente lo que hacían era invitarte a la boda. ¿Y cuál es la invitación de Dios? ¿Cuál es la amonestación de Dios? Y la amonestación de Dios es a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. La invitación de Dios es a todo el mundo para que acepten a Jesucristo, su Hijo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. La invitación es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la invitación de Dios, y esta es la invitación, esta es la amonestación que ahora corre a todo el mundo, y todo aquel que acepta esta invitación recibe precisamente esta bendición de estar en las bodas del Cordero. La parábola va a llegar a un tercer punto, donde nos va a dar una sorpresa que nos va a llamar mucho la atención, porque los primeros convidados, o los convidados originales, ellos no aceptaron, ellos rechazaron la invitación, fueron muchos de ellos negligentes, indolentes, y muchos de ellos fueron incluso violentos, y no aceptaron la invitación. Esto se refiere básica y específicamente al pueblo de Israel. Pero después la invitación es extendida a otros que no habían sido convidados, y esto se refiere a los gentiles, se refiere a nosotros, los que ahora formamos parte de la iglesia, los que estaremos en las bodas del Cordero. Pero en el presente de la parábola dice la Escritura que entró el rey para ver a los convidados. Entró el rey a supervisar, a dar un recorrido y comenzar a ver a cada uno de los convidados. Y dice la Escritura
que después de hacer el recorrido, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Sí? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y vamos a ver este punto de ruptura, este punto de inflexión en la parábola. Sobre todo nos llama mucho la atención lo que dice precisamente en el versículo número 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a regresarnos un poquito a la parábola anterior. En la parábola anterior, la parábola casi cierra en el versículo 43, cuando dice lo siguiente. El Señor dice: porque el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y luego en el versículo 14 de este capítulo 22 de la parábola que estamos viendo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y este es el punto de unión entre las dos parábolas. Aquellos que son llamados para estar vestidos y revestidos de Dios. ¿Y cuál es esta vestidura? En primer lugar, tenemos que considerar nosotros que el rey se refiere a Dios. Se refiere al Padre Celestial. Un Dios que es omnisciente. Un Dios que todo lo ve, hermanos. Un Dios que todo lo conoce. Un Dios al cual nosotros no podemos engañar. Cuando este versículo 11 se refiere al rey que entró para ver a los convidados, se refiere a la omnisciencia de Dios. Dios conoce a todos los que están convidados dentro de la iglesia. Y en este conocimiento de Dios, Él conoce todos los que están ahí, quienes verdaderamente están revestidos para las bodas. En otras palabras, quienes tienen la vestidura correcta para estar dentro de las bodas. Voy a pasar en un momento a este punto, pero quiero regresarme un poquito. Recapitulando, vemos que fue el pueblo de Israel los que fueron los primeros convidados, y ya habíamos explicado que la palabra convidado significa los primeros llamados, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El pueblo de Israel fue llamado por Dios para unirse a su Hijo Jesucristo, pero ellos mismos rechazaron y fueron desechados por Dios. Quizás alguien me diga: bueno, hermano, es que como dice en Romanos capítulo 8 y 9, es que precisamente la negación de Israel vino a redundar en la salvación de los gentiles, pero el pueblo de Israel al final de los tiempos va a volver a tener esa relación con Dios. Y esto es cierto, porque Dios cumple su pacto y porque Dios cumple sus promesas. Pero lo que está hablando la parábola es toda aquella generación. Y estamos hablando prácticamente de 4,000 años de generación, donde el pueblo de Israel reiteradamente, una y otra vez, han rechazado la invitación de Dios a unirse a Jesucristo, su Hijo. Y lo vemos incluso todavía el día de hoy, en el presente. El pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue preparando sus
levantar el templo, sigue preparándose para erigir el templo, para volver a hacer sus sacrificios como los hacían antes, porque siguen rechazando al Señor Jesucristo como su Salvador. Y esto es a lo que se refiere la primera etapa de esta parábola. Y la segunda etapa, que es la que ya concierne a nosotros, es la parte que tiene que ver con la iglesia. Y ahora sí entramos a esta parte, saliendo los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? ¿Quiénes son estos siervos que salen a invitar? Los apóstoles, son los pastores, son los predicadores del evangelio, son los misioneros, son los evangelistas, son los maestros de la enseñanza bíblica, los que están haciendo precisamente esta invitación. Pero no son precisamente nada más este grupo de personas que yo acabo de mencionar. Tú también puedes ser un siervo de Dios que sales a llevar la invitación del gran Rey a todo aquel que no ha conocido o ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Porque la invitación hasta el día de hoy, aún incluso en medio del tiempo tan difícil que estamos viviendo, y creo que todavía más necesario hoy en día, la invitación sigue estando presente y sigue estando latente para todo aquel que quiera creer. Pero llegará el día de la boda, y el día de la boda tendrá que ver con las vestiduras de aquellos que aceptaron esta salvación. Acerca de las vestiduras, si me acompañan por favor a Isaías capítulo 61, a los versos 9 y 10, Isaías 61 versos 9 y 10 dicen lo siguiente: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Las vestiduras son la salvación que Dios nos ha dado. Las vestiduras es la salvación por gracia que hemos recibido de Dios. Las vestiduras que, por cierto, no las compraron ni las adquirieron los convidados. Las vestiduras fueron proporcionadas por el Rey. Las vestiduras fueron proporcionadas a través de su Hijo Jesucristo. Él por gracia, gratuitamente, a todo aquel que está sediento y que quiera aceptar la salvación, Dios le concede las vestiduras para que puedan estar en la fiesta de bodas. Las vestiduras se refiere a la salvación que Dios nos ha dado. Y estas vestiduras, la evidencia de las mismas también siempre va acompañada de fruto que testifica que hemos aceptado esa invitación y que queremos estar en la presencia de Dios. Zacarías 3:4 nos habla también de una manera verdaderamente hermosa. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Fíjense bien, vestiduras de pecado, vestiduras de estar separados de Dios, vestiduras de inmundicia, vestiduras de suciedad. Quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Así dice Zacarías 3:4. He quitado de ti las vestiduras viles y te he vestido con ropas de galas. He quitado de ti tu pecado, he quitado de ti tu condición y te he vestido con vestiduras de gala para que puedas estar en las bodas. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, y esto es lo que Dios nos ha dado, y de esto es lo que el Señor nos ha revestido. Ha quitado en Cristo Jesús nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra separación de Dios, y nos ha dado vestiduras
para que podamos estar en la presencia de Él. Pero el rey entró para ver a los convidados y ahí encontró allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y esta parte que voy a mencionar es muy fuerte dentro de la iglesia, porque si pensamos nosotros que la parábola de la fiesta de bodas tiene que ver nada más con el pueblo de Israel, con aquellos que rechazaron la invitación y nosotros somos de alguna manera los agraciados al haber aceptado la salvación, también esta parábola quedó inscrita para que la iglesia de todos los tiempos y sobre todo en nuestro tiempo revisemos nuestras vestiduras, cómo estamos delante de Dios, cómo están nuestras vestiduras delante de Dios. Una de las cosas, creo yo, positivas, si es que podemos enmarcarlo así, que trajo la pandemia, es que precisamente vino a mostrarnos, entre otras cosas, quienes verdaderamente tenían una relación con Dios. Porque todos los templos, todos los lugares donde nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor, pueden estar llenas de convidados, pero también Dios conoce quiénes dentro de estos convidados no tienen las vestiduras de salvación. Dios conoce, por ejemplo, de entre nosotros, qué esposos solamente vienen aquí a la iglesia porque vienen a acompañar a sus esposas. Dios conoce dentro de nosotros qué esposas vienen a la iglesia porque el esposo las trae. Dios conoce qué hijos vienen a la iglesia porque los traen sus papás. Dios conoce quienes vienen a la iglesia porque sus hijos vienen. Dios sabe también dentro de esto quienes vienen a la iglesia porque sienten que esta es un club social, que es el club de Toby, donde se puede pasar un domingo muy a todo dar, donde se puede comer a gusto, donde se puede uno reír, convivir, pero no tienes las vestiduras de salvación. A veces dentro de la iglesia, si lo pudiéramos de alguna manera ejemplificar como el gran pez, un gran pez, creo que todos sabemos lo que significan los pececitos esos que van atrás de los grandes peces, los tiburones, por ejemplo, que se llaman rémoras, aquellos que van comiendo los desechos precisamente que van soltando los tiburones, ¿sí? O algunos otros grandes peces. También hay mucha gente que viene a la iglesia nada más por el hecho de tener un trabajo o de tener una ayuda o de tener un beneficio por parte de la iglesia. Y esta parábola es para nosotros, hermanos, también. Esta parábola de alguna manera nos confronta fuertemente para que revisemos cómo están nuestras vestiduras delante de Dios, para que verdaderamente revisemos nuestra vida, si verdaderamente está revestida de Cristo, si verdaderamente tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón y si verdaderamente amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. El gran Rey, a quien no podemos engañar, Él conoce cómo están nuestras vestiduras, hermanos. No las externas, no la camisa lavada o planchada que tenemos, no la ropa nueva que estrenamos. El Señor conoce las vestiduras que están en el alma, las vestiduras que están en el corazón, las que verdaderamente muestran si estamos revestidos, si tenemos esas ropas de gala para estar en las bodas de su Hijo, en las bodas de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos confronta a nosotros en el ahora y en el presente. Porque ahora, si volvemos nuevamente retrospectivamente a esta parábola, también dentro de nosotros, también dentro de la iglesia, hay algunos que no quisieron venir y que no quieren venir.
y que muy probablemente después de que se vuelva a la normalidad, muchos ya no querrán estar en la iglesia. También en el tiempo presente están ejemplificados aquellos que desdeñan la invitación porque están más ocupados en su labranza y en sus negocios, están más ocupados en lo material, están más ocupados en el aquí y en el ahora, están menos ocupados por atender la invitación del Rey. Pero también están los violentos, aquellos que con violencia rechazan el reino de los cielos, aquellos que con violencia afrentan la sangre del Señor Jesucristo, aquellos que con violencia, dice el libro de Hebreos, que quieren pisotear la sangre del Señor. Y esta parábola también nos confronta a nosotros, porque todos aquellos, como aquel amigo, como aquel individuo, como aquel sujeto que fue señalado por el Rey, ¿sí?, no estaba apto, no estaba preparado, no estaba vestido para la gran boda de su Hijo. Cerramos con esto, hermanos. Los primeros invitados no quisieron. Los segundos fueron indolentes y negligentes. Los últimos violentos. ¿De cuál de ese grupo es actualmente muchos miembros de la iglesia? ¿O somos de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y con mansedumbre, con amor, con fe, con paciencia, con bondad, aceptamos la invitación y vamos con gusto caminando hacia la fiesta de bodas? Y la invitación en este día es para que tú y yo reconsideremos cómo está nuestra vestidura delante de Dios. Porque la sentencia del Rey es clara, concreta y específica. El Rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Átenlos de pies y manos. No importa que estén mezclados aquí, no importa que hayan entrado a las bodas, si no tienen los vestidos, tómenlos y échenlos para afuera, échenlos al infierno. Ahí será, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que la invitación, hermanos, es que no tan solo juzguemos al pueblo de Israel. Ellos rechazaron y pudiéramos nosotros decir, el pueblo de Israel rechazó. La iglesia está ahora en la misma posición por voluntad de Dios para ocupar el lugar que Israel rechazó temporalmente, hasta el momento en que el Señor venga por su iglesia, tome su iglesia, la lleve con Él y se celebren finalmente las bodas del Cordero de Dios, las bodas que desde un principio fueron preparadas para todos aquellos que quisieron aceptar la invitación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que les invito, hermanos, a que meditemos en esto. Padre bendito, te damos gracias en este día por la invitación tan preciosa y tan excelsa que nos has dado. Una invitación llena de gracia que no merecíamos, incluso porque muchos de nosotros, como dice esta parábola, éramos malos. Estábamos nosotros viviendo en nuestro pecado y en nuestra inmundicia, pero tú extendiste la invitación a todos y cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, con humildad, que nos ayudes todos los días, cada instante, cada momento, cada día de nuestra vida, para estar revestidos para ese momento. Y por las señales que estamos viendo en los tiempos, probablemente el tiempo ya esté cerca. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar preparados para entrar a esas bodas, ser, Señor de los cielos, dignificados con esa gracia que nos has regalado y estar
revestidos de tu Hijo, para que el día en el cual nosotros como iglesia seamos unidos a Él, podamos disfrutar de la bendición de estar en tu presencia por toda la eternidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.